mencionado. Sin embargo, sí quiero hacer una aclaración que es importante o se me hace pertinente. Es que tenemos que tratar alrededor de 4 a 5 temas que son básicos para poder llevar a cabo el entendimiento completo de lo que es el funcionamiento del CBD, tanto en nuestro organismo como también cómo podemos comportarnos en función de cómo tomarlo, cómo llevar a cabo la dosificación. Entonces, en ese sentido es importante mencionar alrededor de 4 o 5 temas que son los que he estado repitiendo a través del tiempo para que se nos llegue a quedar realmente cómo funciona el CBD. Ya teniendo esa confianza del conocimiento pleno del CBD, ya podemos tanto usarlo para nuestro beneficio como poder comunicarlo a las demás personas y así podemos ayudar a más personas. Entonces, la idea es esa. La idea es que estamos ahorita repasando algunos temas que hemos visto. Ya vamos a empezar a incluir nuevos temas porque de hecho ha habido investigaciones donde hemos encontrado más materia dispuesta para poder llevarlo al conocimiento de ustedes. Pero sí lo importante son los básicos, así como en todas las cosas, aprender a leer o aprender a escribir. Hay básicos. Estos, en los que he estado trabajando en estos meses, han sido los básicos del entendimiento del CBD. Sin embargo, el mundo del CBD nos ofrece una riqueza enorme de conocimientos, de cosas que realmente son fascinantes y cómo podemos, al momento de entenderlas, cómo podemos vivir ese mundo del CBD y estar sanos. Entonces vamos a iniciar el tema el día de hoy en el mundo del CBD. Vamos a hablar de estos 4 temas, pero básicamente 3 que vienen siendo la cannabis, los productos con CBD y la interacción del CBD con las enfermedades. Y vamos a iniciar específicamente con la cannabis. El entender lo que es la cannabis, de hecho todavía me encuentro con muchas confusiones de la misma gente que ya hemos platicado o con muchas personas que incluso se dicen que son estudiosos de la cannabis. Hay cierta confusión y esto quisiera yo en este momento tratar de aclarar lo más posible. La cannabis es una planta y como tal es una planta que tiene, en este caso es una planta que tiene 2 variedades, tiene infinidad de variedades, pero es una planta dioica. Entonces, en la parte izquierda vamos a encontrar lo que viene siendo el cáñamo. Y si ustedes se fijan, son tallos gruesos, altos, de 3, 4, 5 metros de altura. Del lado derecho se encuentra lo que es la marihuana, que viene siendo más que nada de tipo arbusto, máximo de 1,80 a 2 metros de altura. Esa es la diferencia grandísima que quisiera que tomaran en cuenta para lo que vamos a escuchar a continuación. La cannabis es originaria de China desde hace más de 7,000 años. Se han encontrado vestigios o fósiles de la misma cannabis, pero como cáñamo, en áreas donde se han encontrado restos humanos. Entonces, se han encontrado vasijas donde se tenían ya el tratamiento que se usaba para dar algunas curas de algunas enfermedades con el cáñamo. De esto hay vestigios que ya existen, o sea que es fehaciente lo que les estoy mencionando. Como antecedente histórico sí quiero mencionar lo siguiente. Desde siempre hasta inicios del siglo XIX, o sea, en 1890, algo así, los cannabis fue siempre una planta de uso común. De ellos se obtenía papel, telas, cuerdas, alimentos y medicamentos. O sea, era parte integral de la forma de vivir del ser humano. Pero en el inicio del siglo XIX, cuando se fortaleció el uso psicotrópico, fue cuando se fortaleció el uso psicotrópico. ¿Por qué? Porque se empezó a usar mucho en el sentido psicotrópico. Quisiera aclarar algo. 7,000 años atrás, el uso psicotrópico desde entonces nunca se utilizó. De hecho, no se tenía conocimiento. Hasta hace 2 siglos a la fecha fue cuando se empezó a ver la parte psicotrópica de la cannabis a través de lo que viene siendo el THC o es la marihuana. Entonces, a inicios del siglo XX, estamos hablando de 1900, ya se tenía dentro de la parte sur de Estados Unidos y norte de México, o sea, en la frontera, un uso tremendo, no se diga también en la parte sur de México, pero ya se tenía mucho uso en Estados Unidos, en la parte sur, y entonces eso provocaba muchos conflictos porque la gente se ponía a fumar y le llamaban marihuanos, que normalmente era la palabra despectiva con la cual se utilizaba, y se sigue utilizando. El resultado es el siguiente. Eso empezó el rechazo por varias razones, pero básicamente fue
por la fase económica. O sea, primero hubo un racismo porque las personas que eran los mexicanos que estaban, fumaban lo que es la marihuana, y también los norteamericanos empezaron a fumarla, pero daban a entender como que los negros y los mexicanos éramos los marihuanos, y eso dio un grado de racismo hacia lo que viene siendo la marihuana, una xenofobia. Y luego viene el aspecto industrial. ¿Por qué? Porque en ese entonces, alrededor de 1920, viene la industrialización de la medicina. Y desde 1810 a 1820 hasta las fechas de 1920, o sea, un siglo, ya en Estados Unidos se producían medicinas, se explotaba la medicina precisamente con cannabis, se vendían jarabes y funcionaban y eran buenos. O sea, dentro de lo que dentro de la capacidad que en aquel entonces se tenía para producir medicamentos. Sin embargo, surge la industrialización de los alimentos, de las medicinas, y entonces ahí es donde se ve como enemigo a la cannabis. ¿Por qué? Porque ya se trataba de eliminar esa parte que ya era enemigo de las dolencias que en aquel entonces se tenían y que se curaban con cannabis. Y sin embargo, pues había otros medicamentos que estaban industrializándose y se vio como enemigo. Después viene también el aspecto de, por aquel entonces ya se empezaba la fibra sintética, el poliéster a través de la compañía DuPont. Entonces, sabemos que el cáñamo, que es un tallo bastante grueso, alto, que tiene la fibra natural más resistente. Entonces, el enemigo de esta fibra poliéster, pues obviamente fue el cáñamo. Y entonces se juntan este tipo de intereses y entonces surge que en 1937 hay una ley en Estados Unidos donde se prohíbe el uso, cultivo y comercialización de lo que viene siendo la cannabis. Y esto fue seguido por muchos países, evitando así la explotación medicinal e industrial que ya se venía teniendo. Pero también junto con ello fue la investigación, se detuvo. Ya no había inversión, no había dinero para llevar a cabo las investigaciones. Y entonces, obviamente, con todo ese tipo de situaciones, pues se acabaron los resultados positivos que se habían tenido de la cannabis. Los usos que se tenían de lo que viene siendo la parte importante de lo que es la cannabis datan desde antes de Cristo, es decir, se utilizaba la cannabis para hacer telas, para hacer cuerdas, para hacer incluso vasijas, para hacer prefabricados, incluso adobes, donde se colocaba la fibra como un refuerzo. Ya llega después, en nuestra época, ya después de Cristo, se utiliza para hacer las velas de los barcos, las cuerdas. Ya en nuestra época se hacen telas, e incluso hay prefabricados que utilizan los carros para poder sustituir al plástico. Se utiliza como una energía o combustible ya está empezando a fabricar combustible con este tipo de productos. Entonces es donde se ve todo el empuje que está teniendo lo que viene siendo la cannabis. Sin embargo, aún todavía en este siglo, el siglo pasado y lo que llevamos de este 2020, hemos tenido la lucha para llevar a cabo la aceptación de la cannabis, tanto medicinal como industrial. Del cáñamo se extraen infinidad de productos. Puedo hablar de 300 o 400 productos y entre ellos se encuentra el aspecto medicinal. Todo se inicia en Estados Unidos, fue en el siglo pasado, cuando los padres de niños desahuciados de cáncer, enfermos de epilepsia, con tumores cerebrales, empiezan a usar la cannabis a través de la señora Mara Gordon. Es una fundadora de Aunt Celdas, que viene a través del documental de We the People, menciona ella cómo creó esta empresa y cómo fue que pudo fabricar el producto para poder ayudar a tanta gente con los problemas que se tenían. Inician una lucha legal para que les sea permitido el uso de la cannabis sin diferenciar si es THC o CBD, lo que les hace prácticamente imposible el camino y sin importar que irían a la cárcel por dar ese tratamiento a sus hijos, lo hicieron con excelentes resultados. Y ahí surge como un ícono Charlotte, la niña Charlotte, que hace un mes y medio murió, desgraciadamente, pero de ella fue donde se inicia la legalización y legislación de lo que viene siendo el CBD o la cannabis medicinal en Estados Unidos. Entonces, si se dan cuenta, es la parte del ser humano, la parte que busca la cura, buscar la manera alternativa de llevar a cabo una enfermedad y terminar con ella, la que hizo que esto surgiera y que está surgiendo con mucha fuerza. Fue en esos años de 1940 con el doctor Roger Adams en Illinois,
empezó a descubrir, a estudiar más a fondo la cuestión de la cannabis ya dentro de la prohibición y únicamente logró detectar el CBD75 como un elemento de la cannabis, pero no llegó a más. Toma la estafeta el doctor Rafael Mechula, donde su labor de investigación la realiza en Israel, donde no había la prohibición de la cannabis. Entonces ahí con todos los elementos empieza el estudio, con un equipo muy interesante, empieza el estudio de la cannabis en forma profunda. En 1960 descubre al CBD y al THC, o sea, los dos principales fitocannabinoides de la cannabis. El CBD, la parte es cannabidiol, que es la parte del cáñamo, y el THC, que es el tetrahidrocannabinol, que viene siendo la parte de la marihuana, que es la parte psicotrópica. Aquí vemos entonces lo que definió el doctor Mechula, que la planta cannabis es dioica, es decir, tiene dos sexos. La parte de la hembra es lo que corresponde a la marihuana, que viene siendo la parte psicotrópica, rica en THC, rica en tetrahidrocannabinol y con trazas, pero muy pequeñas trazas de CBD. En el caso del macho viene siendo el cáñamo, donde se extrae el CBD, que es rico en CBD y tiene pequeños porcentaje, o sea, no más del 0.3% de tetrahidrocannabinol, o sea, de THC. Entonces, si se dan cuenta, son totalmente diferentes, pero nacen de la misma planta, o sea, de la misma género de planta que es la cannabis. Y en este sentido, quiero hablar de cierta similitud como el ser humano. Somos humanos, pero hay hombre y hay mujer con diferencias totalmente notorias, ¿no? Y es lo mismo que tenemos con la cannabis, lo que es marihuana y lo que es el cáñamo. Viste esta diferencia, vamos ahorita a aclarar algo más sobre el tema que estamos hablando, sobre lo que es la cannabis medicinal. En este caso, o la marihuana medicinal. En este caso, quisiera aclarar también que tanto el THC como el CBD estructuralmente como química, o sea, una estructura química, son sumamente similares. Sin embargo, existe un ligue que allí hay de hidrógeno y oxígeno que no están completos de uno y que le falta a uno de las moléculas, y entonces su comportamiento es muy diferente. El THC es una molécula plana precisamente por ese enlace, y el CBD es una molécula que es angular. Químicamente se le llama cis y trans. Pero aparte en este sentido, la parte de lo que es la cannabis, tiene más de 500 compuestos químicos, o sea, es rica en compuestos químicos, de los cuales hay hasta el día de hoy 112 cannabinoides, posiblemente ya sean 113, porque se acaban de descubrir hace como un mes y medio un cannabinoide más. Y estos cannabinoides tienen características muy importantes porque van a estar en nuestro organismo para hacer alguna situación médica positiva, o sea, va a haber algo que nos va a componer. De esos 112 cannabinoides, de los más importantes, o el más importante viene siendo el CBD. Pero también tiene terpenos y tiene flavonoides. Son cannabinoides en otra forma, pero todas las plantas contienen terpenos y flavonoides. De hecho, son los causantes del aroma y el sabor de las plantas. Pero en el caso de lo que viene siendo la cannabis, estos terpenos y flavonoides tienen también características medicinales, que eso es muy importante. Y ahorita vamos a ahondar un poco más en este punto. También tiene ácidos grasos, como cualquier otra planta, todo lo demás que pueda contener otra planta. De hecho, la forma de obtención del CBD es bien importante mencionarlo porque de esa manera podemos aclarar su calidad. Hay dos formas de obtenerlo. Uno es una forma artesanal, que viene siendo hasta en la cochera de la casa lo puedo hacer, o en la cocina, donde mezclo la planta, o sea, el cáñamo, la flor, la hoja y algo del tallo, lo mezclo, lo muelo, lo mezclo con algún aceite de oliva o aceite de coco, se calienta y se obtiene un jarabe. Puede ser también diluirlo con alcohol o puede ser con algún solvente. Pero en todos los casos voy a obtener un jarabe. Y ese jarabe va a contener CBD, pero también va a contener THC, va a contener terpenos, flavonoides, clorofila, ácidos grasos, todo lo que contiene la planta. Y entonces, ¿qué va a suceder? Al momento en que un paciente con ciertas características de su enfermedad recibe un producto extraído en esa forma, pues va más que ayudarlo, vamos a perjudicar. ¿Por qué? Porque no tiene control de los porcentajes. Es tan importante ese control que un 0.01% de una concentración distinta puede causar un problema serio en un paciente. Entonces, por eso es importantísimo la calidad que se vaya a tener.
Este tipo de productos artesanales los podemos, de hecho ahorita hay cantidad que existen ya, que están anunciándose, son muy económicos, pero también son muy malos, es decir, no tienen la calidad que se debe de tener y hay que tener mucho cuidado con ellos. En el caso de cuando se extraen a través del método industrial, que es el supercrítico, a través del CO2, este supercrítico es lo siguiente. Al CO2, que sabemos que es gas, a través de presión y temperatura se licúa. Y una vez licuado, se pasa a través de lo que viene siendo ya el cáñamo debidamente preparado, con la flor, la hoja y algo de tallo, molido, para que esa manera empiece, con calentamiento y presión, empiece a disolver todo el contenido y entonces en un recipiente ahí se encuentra ya la disolución del producto. Y entonces se vuelve a cambiar la temperatura y la presión para que ese CO2 que era líquido se vuelva gas. Se recupera el gas y en ese recipiente va a quedar el CBD con todo su séquito, con todo lo que podemos nosotros hablar que es necesario para poder llevar a nuestro organismo. Va a contener desde algunas trazas de flavonoides y de algo muy poco, de hecho un 0.3% máximo de THC, que es lo máximo que puede tener, máximo puede ser menos. Va a tener también lo que viene siendo la riqueza del CBD, va a tener muy poco ácidos grasos, en fin, va a tener todo lo que viene siendo la familia y va a contener todo esa familia se le llama el efecto séquito del CBD. Pero eso es precisamente lo importante. Ahorita lo vamos a ver más adelante. El cannabidiol, o sea, el CBD, es la molécula no psicoactiva de la planta Cannabis sativa. No es una sustancia peligrosa, por el contrario, cuenta con un alto potencial terapéutico. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y ya ahorita, con estos conocimientos que tenemos a raíz de esta pandemia que estamos viviendo, sabemos qué es la Organización Mundial de la Salud. Y ellos, en el 2018, definieron que el CBD no es una molécula negativa, al contrario, es una molécula que puede curar. De hecho, al momento que nosotros empezamos a ver todo esto, investigamos, y la Agencia Mundial de Antidopaje, y aquí es importante mencionarlo, aquí se ve la Agencia Mundial de Antidopaje, en las sustancias prohibidas, sobre todo en competición, tiene aquí señalado a lo que son los estimulantes, a narcóticos, a cannabinoides y a glucocorticoides. En el caso de cannabinoides, menciona aquí específicamente que están prohibidos todos los cannabinoides de tipo sintético y natural, que por ejemplo como son la cannabis, el hachís, la marihuana, todos los productos de la cannabis, incluso todo el tetahidrocannabinol, tanto natural como sintético. Sin embargo, aquí hay una excepción muy clara, excepto el cannabidiol, el CBD. Esto es clarísimo para que se den cuenta que no es una droga el CBD, no existe como una droga. Ya está aclarado totalmente y permitido totalmente, para que no tengan ese temor que normalmente se tiene de que pensamos que estamos tomando una droga. Aquí viene la pregunta, marihuana medicinal. Vamos a aclararlo. Ese es bien importante porque es donde viene la confusión. ¿Qué es la marihuana medicinal? Hablamos de la marihuana que contiene una gran cantidad de THC. Bueno, el THC es medicinal, tiene características medicinales. Tiene una gran afinidad sobre el sistema endocannabinoide, pero específicamente para algunas enfermedades y debe estar manejado siempre bajo un control médico sumamente estricto. La dosificación debe ser muy exacta. ¿Por qué razón? Porque precisamente es psicotrópico, entonces va a alterar todo nuestro organismo. Generalmente está en el CB1, o sea, en el receptor que se encuentra en el sistema nervioso central, es el que donde se centra toda su actividad el THC, y de esa manera puede en un momento dado, como sucede cuando la gente fuma marihuana, pues lo aloca o como dicen, lo hace, anda pacheco. La realidad es que hay que tener cuidado, no deja de ser medicinal porque ayuda en muchas situaciones de epilepsias, de esquizofrenia, de problemas de tipo neuronal, pero tiene que ser muy controlado. Y esa es la marihuana medicinal. Pero no es el CBD. El CBD no está allí. La marihuana medicinal está dentro de la cannabis medicinal. Pero sí tenemos lo que viene siendo el cáñamo medicinal, donde se obtiene el CBD. Y eso nadie sabe. De hecho, es un término que no lo conocemos. Cáñamo medicinal, pero sí hemos escuchado infinidad de veces marihuana medicinal. ¿Y por qué razón? Porque desde siempre hemos tendido, desde que hace 2 siglos,
a que todo se le llame marihuana y se quedó atrás, oculto, lo que es cannabis, lo que es cáñamo. Todo es marihuana y no es así. Es como si el género humano todos fueran mujeres. No, hay hombres también, o viceversa, ¿verdad? Que de hecho, cuando la humanidad nació siendo machista, ¿verdad? Y todos, antiguamente el plural era hombres. De hecho, ya ahí son hombres y mujeres, pero como debe ser. Y eso es lo que sucede nosotros con lo que viene siendo la marihuana y el cáñamo. Marihuana medicinal es únicamente la parte del THC y el cáñamo medicinal viene siendo el CBD, que es la parte más medicinal de la cannabis. Y eso muy poca gente lo conoce. Quise aclarar esto para que no se vayan en alguna publicación, viene, ya van a probar la marihuana medicinal. Bueno, van a probar lo que es el cáñamo y el CBD. Todavía no existe lo demás para lo de marihuana. A eso me refiero, o sea, que tengamos que tener esa diferencia sumamente clara. Vamos a hablar ahora bien el otro tema que es muy importante, la interacción del CBD en las enfermedades, para que ver cómo se comporta el CBD con las enfermedades, porque tal vez decimos que el CBD cura digamos, puede ser que cure o alivie, por ejemplo, una diabetes, como puede curar o ayudar o aliviar a una fibromialgia, como que son enfermedades sumamente diferentes y cómo el mismo CBD va a actuar con ellas. Y aquí vamos a explicar un poco para poder darnos a entender cómo funciona el CBD. En la interacción dividimos aquí aproximadamente de seis grupos de enfermedades. No quiere decir que sean médicamente hablando las únicas que existan esos 6 grupos, no. Los traté de dividir en función de cómo el CBD está actuando en esas enfermedades. Hay un grupo de enfermedades que lo vemos en la parte izquierda superior, una cabeza con un cerebro, y son las que estamos definiendo las enfermedades de tipo neuronal. Estamos hablando del lado izquierdo también, vienen siendo las enfermedades de tipo digestivo. Abajo estamos hablando de las enfermedades de tipo endocrino, todas las que son glándulas, hormonas. Del lado derecho inferior estamos hablando de las enfermedades de tipo autoinmune, que son cantidad. Del lado derecho extremo estamos viendo todo lo que viene siendo lo genético, lo que ya viene de por sí como algo hereditario. Y en lo superior derecho estamos viendo la parte infecciosa. De hecho, esos 6 grupos, vamos a ver cómo se comporta el CBD en esos 6 grupos. Vamos a partir de lo siguiente. El CBD, a través del receptor CB1, aquí viene una pequeña aclaración. El sistema endocannabinoide está formado por 3 elementos fundamentales. El receptor CB1, el receptor CB2 y los endocannabinoides. Entonces, el CB1 y el CB2 son los que se van a reactivar para poder activar a todos los endocannabinoides y esos a su vez van a activar a todas las enzimas, a las hormonas y a los receptores para que nuestro cuerpo llegue al equilibrio, al balance, a la homeostasis, a la salud. Entonces, cuando el CBD entra en nuestro organismo, el sistema endocannabinoide lo va a recibir a través del receptor CB1. ¿Y qué va a suceder? Una vez que se reactiva el CB1 inmediatamente, de acuerdo a la necesidad que se tenga en ese momento de nuestro organismo, de acuerdo al desequilibrio que se tenga, va a activar a la serotonina, va a activar a la dopamina y va a activar a la anandamida. Pero fíjense lo que es importante, esas 3 son hormonas que son importantísimas. ¿Qué es la serotonina? Es un neurotransmisor que se sintetiza a través del aminoácido triptofano, uno de los 20 aminoácidos más importantes. Y en niveles adecuados de la serotonina nos da felicidad, paz, ánimo, positividad y alegría. Fíjense lo que hace la serotonina. De hecho, cuando ustedes hacen ejercicio y terminamos el ejercicio, nos sentimos con una sensación de placer, de estar a gusto. Y eso significa que estamos produciendo serotonina. Y eso es lo que hace la serotonina. Nos da esa sensación de estar, digamos, felices. Pero también va a activar a la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que nos da la actividad motora, movimiento, la parte cognitiva, el conocimiento, lo que vamos a aprender, la motivación y la recompensa, regula el sueño, el humor, la atención, el aprendizaje, nos produce placer, nos relaja y nos da bienestar. ¿Se imagina todo lo que hace la dopamina? De hecho, cuando una persona, como el caso del Alzheimer, pues que ya empieza a olvidar las cosas, que se empieza a alejar de la realidad, es una persona que la dopamina ya no se le produce, que cada día su cerebro está muriéndose por la misma dopamina que le está haciendo falta. Esa es precisamente la que controla este tipo de situaciones, la dopamina. Y el CBD la está activando. Va a activar a la anandamida
que es un endocannabinoide que a través del CB1 y el CB2 controla el dolor, el apetito, propicia la fecundación y además reactiva el sistema hormonal. Es decir, sabemos que el sistema hormonal viene siendo todos los mensajeros químicos de nuestro organismo. Entonces ahí está actuando toda la comunicación interna en nuestro organismo, está actuando, está poniéndose en equilibrio, en balance. Y eso es lo que va a hacer primero el CB1, el CBD a través del CB1. El CB2 va directamente al aspecto que ya también en otros órganos se encuentra, pero va al aspecto ya más de defensa, la parte inmune de nuestro sistema inmune. Conociendo todo esto, podemos hablar de lo siguiente, que es muy importante. Propiedades que genera el CBD en nuestro organismo a través del sistema endocannabinoide. Va a ser neuroprotector, porque va a proteger al nervio. ¿Por qué? Porque cuando hay un problema nervioso, hay un problema que se generan demasiados radicales libres. ¿Y qué sucede con el CBD? Va a hacer que se tienda a eliminar el estrés oxidativo que ahí se produce, precisamente porque va a eliminar los radicales libres. Ahora también la otra situación va a ser va a evitar que no haya degeneración de la misma célula nerviosa. Y la otra que es importante, va a controlar ciertamente la inflamación, que ahorita vamos a atacar ese punto. La otra circunstancia es neurogénico. Aquí va a activar al hipocampo para que se formen nuevas células y las que ya están dañadas se puedan recomponer, se puedan reparar. Entonces, esa es la parte neurogénica porque va a ayudar al sistema que se repare. Es neurotransmisor, como ya lo mencioné, precisamente porque maneja todo el equilibrio hormonal y enzimático. Entonces, todas las comunicaciones se van a dar en forma más correcta. ¿Cuántas enfermedades tenemos que son problemas de una falta de comunicación? ¿Por qué? Porque está afectado en alguna parte de algún sistema hormonal, o sea, una comunicación. Y las hormonas son los mensajeros químicos de nuestro organismo. Y ahí es donde se viene precisamente la idea y sumamente fundamentada de que el sistema endocannabinoide viene siendo el internet de nuestro organismo. Ahora, también va a generar el aspecto analgésico, o sea, va a eliminar el dolor, evitar el dolor a través de que va a hacer una activación de endorfinas para de esa manera bloquear el aspecto del dolor. El antiinflamatorio maneja las citoquinas o citocinas, de tal manera que eso hace que la inflamación pueda controlar la inflamación y pueda evitarla donde debe ser evitada. Recordemos que la inflamación no es otra cosa más que una actitud de defensa del sistema inmune. Inmediatamente cuando nos quebramos o nos damos un golpe o alguna situación, inmediatamente eso nos inflama porque esa es la forma de defenderse del organismo, no moverse. Ya te quedas quieto para poder curarte. Y esa es precisamente la inflamación, pero cuando es continua se vuelve una enfermedad. Y eso el CBD a través del CB1 va a controlarlo para que se controle perfectamente la inflamación. Es ansiolítico y antidepresivo. Como ya les mencioné, lo que va a activar que la dopamina, la serotonina y la anandamida, que son básicamente de comportamiento neuronal para que de esa manera la gente esté motivada, que no esté estresada, que tenga una oportunidad de estar bien y aparte de descansar, de dormir. Ese tipo de cosas hace que no tengamos ansiedad y no tengamos depresión. Si conceptualizamos estos elementos muy importantes, que son muy importantes de cómo actúa el CBD, entonces sí vamos a ver las enfermedades. En una enfermedades de tipo que tenemos aquí, neuronal, aquí tengo alrededor de 20 a 22 enfermedades, Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica, Parkinson, en fin, una serie de enfermedades que al momento que entra el CBD, ¿qué nos va a hacer? Nos va a dar tranquilidad, nos va a proteger, la cuestión neuroprotectora, neurogénico, ansiolítico, antidepresivo, analgésico, antiinflamatorio, neurotransmisor, vasodilatador y antiemético. El antiemético no es otra cosa más que el hecho de que lo que comes no lo vomites, o sea, puedas conservar ese alimento. Entonces, imagínense cualquier enfermedad que agarremos, la ansiedad. Si nos vamos a hablar de que es antidepresivo y es ansiolítico, pues automáticamente vamos a eliminar la ansiedad, la migraña, el dolor, la neuralgia del trigémino, cualquier situación del dolor de enfermedad, al momento de tomar el CBD, vamos a generar, no digo el alivio, es muy importante esto, no va a eliminar la enfermedad, la va a controlar. O sea, yo tengo artritis reumatoide degenerativa desde hace 50 años, pero a raíz de que empecé a tomar el CBD hace año y medio, tengo movilidad, no me duelen las manos, no tengo inflamadas las manos, ni mucho menos, pero sigo teniendo artritis, ahí están mis dedos deformes, pero tengo calidad de vida. Y eso es precisamente lo que va a dar el CBD a este tipo de personas, les va a dar calidad de vida, va a fortalecer el sistema inmune también.
En el caso de las enfermedades gastrointestinales, como son el intestino irritable, la gastritis, el control del apetito, enfermedad de Crohn, en fin, son enfermedades que surgen en nuestro organismo y que lo primero que hacen es que se inflama la situación de nuestro estómago. Toda la parte del vientre está inflamado. Es antiinflamatorio el CBD, va a eliminar la inflamación. Es analgésico, va a apoyar a la microbioma, a toda la flora intestinal la va a apoyar, para que de esa manera no se afecte. Va a liberar los transmisores que ahorita ya hemos descubierto de hace 2 años a la fecha, que el sistema digestivo está perfectamente conectado con el cerebro. Y entonces, es más, muchas de las enfermedades que habíamos pensado que eran neuronales no son, todas nacen en la alimentación, nacen en nuestro aparato digestivo, porque una indisciplina que tenemos al comer. Entonces, aquí en ese sentido, libera esos neurotransmisores, regula la cantidad de agua, regula el metabolismo, es multivitamínico, porque contiene fibra, proteínas, ácidos grasos, vitaminas, en fin, es un complejo enorme de vitaminas. Regula los minerales que tenemos en nuestro cuerpo, regula la temperatura de nuestro cuerpo, regula nuestro pH. Eso lo va a hacer precisamente para poder darle a este tipo de enfermedades el tratamiento adecuado para evitar la sintomatología de ellas, el dolor, el problema que siempre se tiene. He visto yo enfermedades como por ejemplo la enfermedad de Crohn, gente que de plano no sale de su casa con dolores intensos, sin embargo el CBD los ha aliviado. No se le quitó la enfermedad, pero la sintomatología desapareció. Eso es lo importante, les da calidad de vida. Cuando hablamos de enfermedades endocrinas, por ejemplo, como es la diabetes, la anorexia, el síndrome premenstrual, son situaciones donde nuestro cuerpo, conforme va creciendo, vamos haciéndonos viejos, pues nuestras hormonas van cambiando, es muy normal, pero es muy también importante saber manejarlas. Entonces, ¿qué hace el CBD? Va a activar y equilibrar todo el sistema hormonal. Un problema de, digamos, de síndrome premenstrual donde hay una guerra de desequilibrio hormonal en nuestro cuerpo, en el cuerpo de la mujer. ¿Qué pasa con el CBD? Lo equilibra y elimina toda la sintomatología de una persona, tanto premenstrual como de menopausia. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio hormonal. Entonces, al hablar del CBD en sistema hormonal, lo que hace precisamente es lograr el equilibrio y obviamente vamos a hablar de que no vamos a tener dolor, ni va a ser va a ser antiinflamatorio, va a controlar el apetito, controla el colesterol, es neurogénico, como ya mencioné, controla el metabolismo y nos da tranquilidad. Y esto, obviamente, nos da calidad de vida. Independientemente de todo, nos da equilibrio hormonal y fortalece el sistema inmune. Cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, como viene siendo el lupus, todas las artritis, el meloma, la psoriasis, todos los cánceres, ¿qué sucede allí? El CBD va a ser que va a modular el sistema inmune, o sea, cuando tenemos un problema de una enfermedad autoinmune, lo que siempre se nos da son medicinas inmunosupresoras, de tal manera que eliminan el aspecto defensivo de nuestro organismo. El CBD no, el CBD lo va a modularlo, ¿para qué? Para controlar el sistema y reseñalizar al sistema de defensas que tenemos para que no se ataque a sí mismo nuestro cuerpo, porque va a controlar las células T, que son las que son básicas para esto, va a controlar la memoria del sistema inmune. ¿Por qué? Porque sabemos que el sistema inmune, una vez que ya se identificó ya en su tercer grado, es donde cuando ya se empieza a generar los anticuerpos, se genera una memoria para que de esa manera cuando vuelva otra vez la enfermedad se la vuelva a atacar. Pero a veces eso viene el engaño, ahí es donde precisamente surgen como los cánceres, donde el cuerpo es engañado de tal manera que permite que una célula cancerosa se siga produciendo y que una artritis como la mía se siga todavía sin ningún problema atacándose a sí misma por el líquido sinovial, me empieza a atacar. Entonces, en ese sentido, el CBD va a reorientar de tal manera que elimina ese ataque a nuestro propio cuerpo. Activa las células beta, elimina el mimetismo que siempre tienen esas células para evitar que el sistema defensivo las detecte. Reseñaliza todos los canales iónicos y todo esto es sin efectos secundarios. Y aparte con todas las características que hemos hablado, neuroprotector, neurogénico, en fin, todo lo demás que contiene. Entonces todo esto, estas enfermedades que tenemos al momento que tomamos CBD, ¿qué va a suceder con ellas? Se van a controlar. He visto cánceres que los quita, que los elimina, los detiene, tumores que desaparecen. En mi caso, la artritis, que realmente no me la tengo, pero tengo una calidad de vida que da cuenta que no tengo artritis. Esclerosis múltiple, he visto gentes que sigue con esclerosis, pero se controla sus síntomas y cada día es menos probable que surjan los ataques que vienen. O sea, en todos sentidos controla y por eso mismo digo que les da calidad de vida. Con el caso de las enfermedades genéticas, como ya vienen de carga, ya pues son la parte de nuestro
equipaje al nacer. Por ejemplo, aquí la niña Down, pues el síndrome de Down viene siendo que el cromosoma 21 se duplicó y en lugar de tener 46 cromosomas tenemos 47 y genera un problema. Pero la realidad es que todo este tipo de problemas como fibrosis quística, como el DARVET, como parálisis cerebral infantil, son problemas que se traen y que no se van a quitar. O sea, no podemos eliminar esas enfermedades, pero sí podemos tratarlas. Por ejemplo, darles tranquilidad, quitar la ansiedad, que se puedan comunicar con las demás personas, que no les duela, que no tengan inflamaciones, que su organismo trate de restablecer sus transmisiones para poder llegar a comunicarse mejor. O sea, y que van a descansar, va a regular el sueño, que no tengan estrés. Ese tipo de situaciones es calidad de vida que se les da a estas personas. Y no tan solo a ellos, sino también a los familiares. Eso es muy importante que debamos de concebir. La cuestión infecciosa. Podemos hablar de miles no digo miles, me exageré, cientos de enfermedades infecciosas. Aquí hablo de las que son más comunes como cirrosis, hepatitis, meningitis, en fin. En todas ellas puede actuar el CBD por una razón muy importante. El CBD es un antibacteriano de amplio espectro, es decir, cubre una gama enorme de bacterias que puede atacar. Pero tiene una gran ventaja el CBD. Ante el CBD la bacteria no muta, no cambia. Todos sabemos cuando se genera un antibiótico, después de cierto tiempo hay que cambiarlo porque ya la bacteria cambió y el antibiótico no la puede dañar, no la puede atacar. En tanto que con el CBD la bacteria no muta, no cambia. Y eso es una característica especial del CBD porque lo ven como algo natural. Entonces no cambia. Y obviamente con todas las características que hemos hablado, que es antiinflamatorio, analgésico, ansiolítico, regula la temperatura, en fin. Todo esto hace que cuando tengamos un problema de una neumonía, que ahorita es tan común por la pandemia, pues va a eliminar la inflamación que se pueda tener. De hecho, ahorita el TecSalud está en investigación de hace 2 meses y medio sobre el efecto del CBD para tratar de vencer al coronavirus a través de la inflamación, porque sabemos que el CBD va a disminuir la inflamación para evitar que se ahogue la persona y también va a evitar que se formen los trombos. Entonces, están en estudio eso. En Canadá, un médico ruso con toda la tecnología del mundo ya está descubriendo también una situación muy importante de cómo el CBD ayuda. Pero en todos los casos, el CBD va a actuar como un elemento importantísimo en el sistema inmune, precisamente porque por cada CB1 que tengamos, hay 2 CB2 y el CB2 se encuentra en el sistema inmune. Entonces se dan cuenta que tenemos más elementos del sistema endocannabinoide defendiendo nuestro organismo. Por eso es muy importante conceptualizar al CBD como algo preventivo, como algo que nos va a fortalecer el sistema inmune. En el caso de los virus, también lo mismo. Está trabajándose, hablé de las bacterias, pero también hablo de virus. No todos los virus se está atacando. De hecho, ahorita la investigación fuerte está sobre qué tipo de virus se está atacando el CBD o puede vencerlo. Pero ahorita la investigación clara es el bacteria. La bacteria las vence. En caso de virus se están seleccionando, pero también ayuda mucho para eliminar los virus. Sobre todo, imagínense, no hay inflamación y no hay dolor. Entonces, en ese momento hay manera de poder tener una calidad de vida a pesar del problema que se pueda tener. Esto hablamos de calidad de vida, que sin dolor no tengamos dolor, tengamos apetito, que no vomitemos lo que comemos, dormir bien, sin inflamación, sin ansiedad, sin depresión, tener una positividad en nuestra forma de vivir, no tener estrés y tener una mente clara. Y eso nos los puede dar el CBD a pesar de que tengamos las enfermedades. Yo tengo artritis y tengo esta calidad de vida, por eso estoy dando esta plática, porque me interesa que mucha gente participe de esta calidad de vida. Los productos que tenemos del CBD que contienen CBD son a base de lo que son sublingual, que viene siendo a base de la crema, y con los inhaladores. Son 3 formas de explicar lo que viene siendo los productos del CBD. En este caso, en el aspecto sublingual, estamos trabajando con goteros que son de 6, 15 y 30 mililitros, cambia el volumen, pero la concentración es la misma, es 33.34 miligramos por mililitro. Esto es constante y estamos hablando de una concentración óptima, adecuada y fuerte, porque es de las más grandes que hay en el mercado, sobre todo por el proceso que se tiene de obtención, que es la más pura, y entonces nos va a ayudar mucho a lograr lo que queremos en cuanto a restablecer nuestro equilibrio. Ahorita vamos a explicar cómo se toma. Primero hablamos de la microdosis. Queremos hablar de esta forma de tomarlo porque no porque tengamos un problema muy grave tengamos que tomar de inmediato mucho.
No, la cantidad no indica que nos va a curar, indica el método de cómo lo estamos tomando. Por eso recomendamos la microdosis. Y aquí está, por los primeros 3 días, una gota en la mañana, otra gota a mediodía, otra gota en la noche. Son 3 gotas al día. Pasan nuestros 3 días, los siguientes 7 días van a ser 2, 2 y 2. Y así sucesivamente va a ser 3, 3 y 3, y luego 4, 4 y 4. Y así vamos a ir cada semana incrementando en función de que sigamos teniendo el síntoma. Pero una vez que el síntoma sea controlado, ahí le paramos. Y esa va a ser nuestra dosis. Puede ser a la segunda semana, la tercera o la quinta, pero una vez que encontremos la dosis, hay que detenernos y seguir tomando esa dosis. Ahora bien, ya encontré mi dosis. Continúe con esa dosis durante 6 a 8 semanas. Ya, sígala tomando. Después de 6 a 8 semanas, váyale poco a poco bajando. Así como la incrementó, empiece a bajar. Hasta que de nuevo empiecen las molestias a surgir. Si empiezan a surgir, súbale un nivel y esa es su dosis que va a quedar siempre. Esa será su dosis permanente. Como se dan cuenta, no se trata de tomar mucho, sino lo adecuado, lo que tu cuerpo te exija. Recuerden que el CBD viene siendo un refuerzo del sistema endocannabinoide. No es una droga, ni mucho menos. Es que ya nuestro sistema endocannabinoide ya falló, ya está, así como el sistema circulatorio o el óseo. Entonces requiere refuerzos. Y es lo que le estamos haciendo, reforzarlo. Ahora bien, después de 3 meses de ese tratamiento, se debe dejar una semana no tome. Y luego a la semana volvemos a empezar, pero ya como microdosis, como al principio. La idea de esto es precisamente para que nuestro cuerpo reaccione y se recupere, y aparte para que tengamos menor cantidad de CBD que estemos tomando, para que de esa manera nuestro cuerpo se acostumbre a que sea menos la cantidad de CBD, porque ya el cuerpo tiene que reaccionar, y esa es la idea. Entonces, es la forma de la microdosis. El CBD inhalado, ustedes lo saben, viene siendo a través de un cigarro electrónico o un vapeador. El líquido que tiene las gotas de CBD, al momento que se calienta aproximadamente a 140 grados centígrados, se transforma en vapor, y una vez en vapor pasa a través de los pulmones. En los pulmones pasa al torrente sanguíneo, y en 2 o 3 minutos ya tenemos la reacción esa reacción de que ya empieza a quitarse el síntoma que estamos teniendo. Es la parte rápida, digamos, por así decirlo, y eficiente de cómo podemos aplicarnos el CBD. El efecto va a durar de 2 a 3 horas, más o menos, pero eso lo podemos combinar muy bien con sublingual. Todo depende de la persona cómo quiera lograrlo. Hablamos de la crema, que ya es curarlo de afuera hacia adentro. Esto es un frasco de 50 mililitros que contiene 1000 miligramos de CBD. Va a controlar el dolor de la piel, lo controla en músculos y articulaciones, es de amplio espectro, se absorbe rápidamente, está formulada para cara y cuerpo, regresa la frescura a la piel y ayuda en las afecciones de la piel. Es decir, penetra hasta 2,5 centímetros de la piel. Entonces, en cuestión de articulaciones, artritis, un dolor de espalda, unas varices, dolor de rodilla, es genial. Y se le aplica a uno y a los 3 minutos empieza uno a sentir el efecto. Nada más que sí, una recomendación: una vez que te lo apliques, no te muevas. Quédate esos 3 minutos sin moverte, para que de esa manera tengamos oportunidad de que el CBD penetre. Y una vez que ya penetró, se dan cuenta que es una maravilla, porque empieza a sentir el alivio. Y se las pueden colocar pues cada vez que dura de 2 a 3 horas el efecto. Cada vez que pasa el efecto se la pueden volver a colocar. Yo recomiendo aproximadamente unas 3 veces al día, para que vean que poco a poco va quitándose el síntoma. Ahora, esto va a curar no tan solo el aspecto de un dolor, sino va a quitar una psoriasis, un acné, un lupus, una quemada, una cortada, un golpe, un moretón, una herida. O sea, todo eso aplicarla, pero aplicarla con lo que pones, con lo que te quede en la llama de tu dedo. Eso se lo aplica en la parte afectada hasta que desaparezca, o sea, hasta que se absorba. Y después otra vez, no dejar la plasta, no, es que se absorba. Y es como va a actuar y generar alivio esta crema. El CBD aquí tiene algunos elementos que son aceites esenciales, como lavanda, el aguacate, el geranio, oliva, el karité o el aceite de cáñamo mismo. Todos estos tienen muchos componentes, como son antioxidantes, betacaroteno, humectantes, carbocolágeno, nutrientes y vasodilatadores. Y aparte con el CBD, que viene siendo un antioxidante muy poderoso, entonces todo esto va a actuar en nuestra piel. Por eso hablamos de algo cosmético, por eso se aplica en cara, en cuerpo, en fin, porque todos sabemos que la piel es el productor más grande de antioxidantes que hay. Inmediatamente de radicales libres. Y eso es lo que genera la arruga. Entonces, cuando aplicamos la crema, pues estamos llevando un antioxidante que va a eliminar al radical libre, y obviamente va a eliminar arrugas, las que se tienen, y va a evitar que se formen. Por eso precisamente es recomendable a nivel cosmético, independientemente del aspecto médico. Los métodos de administración vienen siendo
En el caso de la sublingual, ya hablamos de las gotitas que se colocan debajo de la lengua, se espera alrededor de 60, 90 segundos con la boca cerrada, no moverse, no tragar. Pasa ese tiempo, ya se puede mover y tragar sin problemas. En el caso de la crema, ya dije cómo. En el caso de cuando se come, pues lo ponen en alimento y como cualquier otra comida. Y cuando se inhala, pues es normal, con el vapeador se inhala. Pero aquí hay algo importante, la biodisponibilidad. O sea, la cantidad realmente de medicamento que llega a nuestro organismo para llevar el equilibrio. Y aquí tenemos, por ejemplo, cuando es sublingual es el 50%, cuando es crema es el 35%, cuando comemos es el 15%, y cuando es un inhalado, cuando estamos inhalando, llega hasta el 70%. Entonces, es como podemos diferenciar perfectamente qué método queremos usar. Y vamos a usar el que más se nos acomode. También tenemos lo que viene siendo para mascotas, que es un frasco de 30 mililitros que contiene 200 miligramos de CBD, que es también de amplio espectro. Y la receta aquí, la medida es que por cada 5 kilogramos de mascota, debemos darle a la mascota de 4 a 8 gotas diarias. Mínimo 4, máximo 8, pero por cada 5 kilogramos de mascota. El CBD le va a regresar la vitalidad a tu mascota para seguirla disfrutando. Esto es muy importante porque hay muchas enfermedades de los animalitos, de las mascotas, que no les hacemos mucho caso porque sentimos que ya está viejito, pues déjalo, que mejor hay que dormirlo. No, he visto perritos de 16 años que están ya a punto de que te pongan la inyección para dormirlos, toman el CBD y al día siguiente andan corriendo y pueden disfrutar 1, 2 o 3 años más. Hay que darles oportunidad, son animalitos y tienen el derecho también de vivir y de gozar salud. Entonces el CBD se las puede proporcionar. Terminamos y empezamos lo que viene siendo la sección